Bueno, empezamos hoy un estudio sobre el Evangelio de Lucas, ¿no? Hay 4 evangelios y pues este es uno de ellos. Este es el más largo. No es el que más capítulos tiene, porque Lucas tiene 26 y Mateo tiene 28, pero los capítulos son más largos. Es el que más cosa tiene escrita. Nos dice Pablo que Lucas no era judío. Eso lo tenemos en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, donde Pablo relata quiénes eran los que lo acompañaban en ese tiempo. Estaban en la cárcel y estaba Pablo. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión. De los que estaban ahí con Pablo, solo estos 4 eran de la circuncisión, es decir, eran judíos. Dice que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Continúa, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, es decir, eres de Colosas, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿no? Es decir, que los primeros son los de la circuncisión y luego había gente que eran griegos o romanos. Parece ser que Lucas era griego. Por eso escribió el Evangelio en griego. Todo el Nuevo Testamento prácticamente está escrito en griego, excepto algunos trozos del Evangelio de San Mateo que están escritos en hebreo o en arameo. Entonces, él escribió y, como hemos leído, su profesión era médico. Él era un médico y, por lo tanto, era un hombre culto y podríamos decir que era un científico. Pablo lo llama colaborador suyo. En Filemón, versículo 24, pues también lo menciona. A Lucas se le menciona en tres partes en la Escritura, en Colosenses, en Filemón y en Segunda de Timoteo. En Filemón, versículo 24, dice, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas es uno de los colaboradores de Cristo. Algunas de las epístolas, quien las escribe es Lucas. Pablo las dicta y Lucas es quien las escribe. Y cuando estuvo preso en Roma, Pablo, pues Lucas estaba allí acompañándole y ayudándole. Segunda Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, Lucas fue un hombre fiel a Pablo. Primero porque le acompañó en los diferentes lugares y luego porque en el último tiempo, cuando él ya estaba en la cárcel y a punto de ser ajusticiado, Lucas seguía al lado de Pablo, lo cual indica una buena amistad y un buen compañerismo, ¿no? El nombre Lucas parece ser que es una abreviatura de Lucano, algunos dicen que Lucino, ¿no? Y se le nombra en estos 3 pasajes, ¿no? Los cuatro evangelistas tienen un símbolo cada uno. Mateo está simbolizado por un hombre con alas, ¿no? No sería un ángel, ¿no? Sería un hombre alado, ¿no? Porque habla de la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Marcos está simbolizado por un león. Veréis que hay pasajes de la Escritura donde se habla del hombre, el león, el águila y el toro, ¿no? Esos son los símbolos de los evangelistas. El toro sería Lucas, que habla de la humildad, de la mansedumbre, de la tranquilidad, y Juan sería el águila. Sabéis que Mateo, Marcos
y Lucas son llamados evangelios sinópticos. Es decir, porque entre los tres lo que hacen es una relación de todos los hechos que ha hecho Jesús. El evangelio de Juan es más teológico, habla más de la teología, habla más de una manera más espiritualizada del mensaje de Dios. Pero hay estos tres símbolos del hombre con el hombre alado, el hombre, el león, el toro y el águila. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 1, ¿no? Vamos a entrar ya un poco en el propósito. La idea es que vamos a ir leyendo, si no todos, la mayoría de los versículos. No vamos a leer la genealogía porque sería muy larga, pero sí los versículos de Lucas, ir viendo las cosas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Esto es lo que dice Lucas 1.1. Ya muchos. Esto está escrito allá por el año 60 y tantos. Entonces dice, porque ya muchos, si me quitas el versículo ahora, ya muchos han puesto en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El cristianismo no es un conjunto de doctrinas o de filosofías, sino de hechos. Y lo que Lucas, como buen científico, intenta es poner orden en las cosas. Cuando digo poner orden, no quiere decir que Lucas está todo escrito en el orden cronológico. A veces las cosas de Juan el Bautista las pone todas en un sitio. O en Lucas capítulo 15 vemos las tres grandes parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, ¿no? Entonces, lo que hace Lucas es tratar de ordenar para que sea más fácil entender. Muchos han tratado de escribir la historia. Ya en ese tiempo había diferentes historias acerca de Jesús. Había los que negaban que hubiera sido un hombre, había los que negaban que hubiera sido Dios, había los que discutían sobre su ministerio, si había resucitado, si no había resucitado. Entonces, dice, ya muchos han tratado. Cuando dice muchos, está claro que no se refiere a los otros dos evangelios. Juan se escribió allá por el año 90, Mateo y Marcos, sino que había muchos más escritos acerca de Jesús. Entonces, él lo que trata es de poner en orden. Y para eso, ¿qué hace? Irse a los testigos que fueron de la vida de Jesús, hablar con los apóstoles, con las mujeres que estuvieron con Jesús. Por eso él puede contar el anuncio de María, porque nadie vio el anuncio de María, sino él lo pudo recibir porque María es tal. Entonces, lo que él se va es a los testigos oculares, ¿no? Lo que vieron sus ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, a la gente que vio a Jesús y a los apóstoles que estaban predicando. Es muy importante, miren, yo no sé si ustedes han llegado, no sé si en esa esquina todavía había una persona accidentada. Cuando yo he llegado recién se estaba accidentando una persona en la esquina de Pedro Garau. Bueno, mientras he aparcado ya había 3 coches de policía, un coche y estaba, cuando yo venía acá estaba llegando una ambulancia, ¿no? No sé qué ha pasado, porque yo había quedado aquí con unas personas y he venido. Pero si 3 personas han visto, seguro que van a dar informaciones con algún matiz distinto, ¿no? Tal persona estaba cruzando por donde no tocaba. Este coche venía muy rápido. Y diciendo cada uno la verdad, vamos diciendo diferentes cosas. Por eso es muy importante que lo que diga, lo diga gente que lo ha visto. Porque yo ya lo que he visto es un señor en el suelo y mucha gente alrededor de él y un coche atravesado. Por lo tanto es o un patinete o una moto o un peatón que han atropellado. Hasta ahí puedo llegar, pero cada uno se va componiendo las cosas. Lo que Lucas intenta es que no le cuenten cosas gente que diga, me han dicho que uno que vio... No, hablar con los testigos, hablar con los apóstoles, hablar con las mujeres. No sé si hablaría con Marta y María, porque también relaciona cosas, pero seguramente con los testigos oculares de la obra de Jesús, ¿no?
El versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, lo que hace es poner orden en las cosas. En el Evangelio de Juan, a veces vemos las cosas muy deshilachadas. Juan no nos cuenta nada del nacimiento de Jesús. Y Lucas, por ejemplo, es un dato que llama la atención, no cuenta nada de los magos. Sí cuenta muchas cosas del nacimiento de Jesús, pero no cuenta nada de los magos, ¿no? Pero lo que él trata es de poner orden en las cosas que él tiene confirmadas. ¿Por qué no? Pues no sé por qué el Espíritu Santo no le reveló. Pero tratar de poner orden en las cosas para que sea más fácil de entender. Porque Mateo es un evangelio escrito para los judíos. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, muchas veces leemos, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero que... Entonces, ¿a quién está hablando? A los que han oído la palabra de Dios. Lucas está hablando a los griegos. Los griegos no conocen la palabra de Dios, no conocen el Antiguo Testamento. Por eso él trata de ordenar todo el mensaje de Jesús de una manera que sea fácil de seguirlo. Y por eso hay algunas diferencias, no diferencias en que son 12 discípulos, o no diferencias en que Jesús murió en una cruz, pero sí hay diferentes cosas porque Lucas se está dirigiendo a unas personas con una situación concreta y definitiva, ¿no? Y entonces están los griegos y especialmente a un personaje, un tal Teófilo, al cual le dedica tanto este primer libro que escribe, el Evangelio de Lucas, como el segundo libro que escribe, el de Hechos de los Apóstoles. Si vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, Teófilo, oh excelentísimo Teófilo. Excelentísimo es un rango que quiere decir que era alguien importante. No se nos dice quién era, pero excelentísimo Pablo se lo dice cuando está delante del rey Festo o del rey Agripa o delante de alguna autoridad, ¿no? No decimos excelentísimo a cualquier persona. Algunos piensan que quizás este Teófilo fue un mecenas que le ayudó a pagar los estudios. Sabía que en aquellos tiempos los mecenas eran los que pagaban los estudios para que este hombre pues hubiera sido médico. Bueno, ahí ya estamos entrando en la especulación, pero bueno, podríamos pensar eso. Está claro que era alguien importante esta persona Teófilo. Y cuando dice que por orden, está hablando de precisamente estas cosas. Y el propósito es, me ha parecido también a mí, después de haber entregado, que conozcas estas cosas, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales he sido instruido. El propósito del Evangelio es que conozcamos la verdad. No entremos en especulaciones. Si Jesús estaba enamorado de María Magdalena, si Jesús realmente no murió y fue a curarse a Cachemira, ¿no? Hay libros que dicen muchas cosas. Si la vida de Jesús fue de una manera o de otra, para que conozcan la verdad. Por lo tanto, el propósito de Lucas es claro, es evidente y es contundente. Es poner las cosas en orden. En orden quiere decir que se puedan entender, que no estén deshilachadas y además para que conozcas la verdad. Una de las primeras cosas que vamos a encontrarnos es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El padre de Juan el Bautista era un sacerdote. En Primera de Crónicas, capítulo 24, es decir, 1000 años antes aproximadamente, cuando el rey David ya estaba a punto de morir, él había preparado todas las cosas para que Salomón hiciera el templo. Cuando digo todas las cosas, todo el oro,
porque él había conquistado muchos terrenos, había conquistado todo el oro, toda la plata, todas las maderas nobles, el lugar, la cantera de donde tenían que cortar las piedras, todo eso David ya lo tenía preparado, ya había hecho acuerdos con el rey del Líbano para que mandase los cedros del Líbano, las maderas que hiciera falta y todo eso. Entonces, una de las cosas últimas que hizo fue hacer el turno de los sacerdotes. En el templo de Jerusalén, el altar, por ejemplo, no se apagaba nunca. El altar del incienso estaba 24 horas. Eso quiere decir que había personas que tenían que estar vigilando que el altar no se apagase. Porque, como dice el coro, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Es decir, es como nosotros tenemos que tener siempre la presencia del Espíritu Santo. Entonces sabéis que de los sacerdotes solo podían ser sacerdotes de la familia de Leví, de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos, pero 2 de ellos desobedecieron a Dios en el desierto y quisieron entrar en el... Todo eso está en el libro de Éxodo y Números, entrar en el tabernáculo con fuego, entonces solo quedaron 2. De esos 2, uno tenía muchos hijos y otro tenía pocos. Entonces, descendientes de uno de los hijos de Aarón cogió 16, que era Eleazar, y del otro hijo 8. 16 y 8, 24. Hizo 24 turnos de sacerdotes, de 7 días. Como los meses judíos son de 4 meses, los meses judíos son de 4 meses, eso quería decir que 24 entre 4, ¿alguien que sepa dividir? 6. 6, ¿no? 24 entre 4, 6. O 6 por 4, 24. Por lo tanto, ¿cuántos meses tiene un año? Si con 24 hacían 6 meses, eso quiere decir que cada año 2 veces iba cada grupo al templo a ministrar, ¿no? O sea, los sacerdotes viajaban, los sacerdotes estaban viviendo en diferentes lugares de Israel, porque ellos enseñaban en las sinagogas y eso, y la semana que les tocaban, pues el viernes o el jueves, si les estaba muy lejos, se acercaban. De tal forma que el sábado por la mañana entraban los sacerdotes nuevos, los sacerdotes que iban a salir cogían los panes de la proposición que estaban y los sacerdotes nuevos ponían los panes, ¿no? Al que le tocaba, ¿no? Y ese grupo de sacerdotes, que eran muchos, a veces eran más de 100 en algunos de los grupos, pues estaban toda la semana ministrando, ¿no? En el altar, o bien poniendo el aceite en el candelabro todos los días para que no se apagara, lo de los panes era una vez a la semana, o bien ofreciendo incienso en el altar. Dentro del tabernáculo estaba el candelabro, los panes de la proposición y al fondo estaba el altar de incienso. El altar de incienso era donde entraban 2 veces al día para ofrecer el tiempo de la oración, ¿no? El tiempo de oración, por la mañana y por la tarde. El padre de Juan el Bautista era un sacerdote del 8º grupo. Bueno, ahí están las distribuciones, ¿no? Y David echó suertes y era el 8º grupo. Como el primer turno era la primera luna nueva de la primavera, por eso la Semana Santa o la Pascua judía cambia de fecha, porque no era el primer día del mes, no. Los judíos van por lunas, ¿no? Y cuando la primavera, que sabemos que es a partir del 20 de marzo, pues cuando sea la primera luna, que puede ser el 21, 22, 23, o puede ser ya 27, 28, entonces ese día empezaba el año religioso, porque ahí empezaba y 14 días después era la Pascua. Por eso la Semana Santa se rige más o menos con estas fórmulas parecidas a la esta. Entonces, el 8º. Por eso
si eso empezaba por el mes de marzo quiere decir que el padre de Juan el Bautista, si eran el octavo, era 2 meses después, ¿no? 4 meses llegaría abril, y 4 semanas sería abril, y 4 semanas más sería ahí por el mes de mayo, más o menos, ¿no? No sabemos exactamente el día, el mes, el año cómo cayó, bueno, podríamos buscarlo, pero no lo he buscado. Por ahí, por el mes de mayo, Zacarías fue a ministrar, porque le tocaba por turno, a Jerusalén. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 5, aparece de la tribu de Leví y de la clase de Abías, ¿no? Es decir, de la familia de Aarón, lo que os he dicho, 2 de sus hijos murieron en el desierto por desobedecer. Y los otros 2, Eleazar e Itamar, David con los 2 principales de la familia, Sadoc de Eleazar y Ahimelech de Itamar, distribuyeron los sacerdotes en 24 grupos. Como los meses son de 4 semanas, los sacerdotes por grupo ministraban en el templo por 7 días, de sábado a sábado. Eso significa que ministraban en el templo cada 6 meses, 2 veces al año, ¿verdad? Eso es un poco lo que he tratado de explicaros antes. Si el año de Israel empezaba con la primera luna nueva de la primavera, eso siempre es en el mes de marzo, y el grupo debía ser octavo, es decir, 8 semanas, podemos calcular que era el mes de mayo cuando ocurrió esto. Tanto Zacarías como Elisabet eran descendientes de Aarón. Los judíos podían casarse entre sí, y para ser sacerdote bastaba que hubiera sido el varón, pero en este caso, tanto Zacarías como Elisabet eran de descendencia de Aarón. Dice Lucas 1, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Bueno, esto de la clase de Abías no es que fuera una clase especial, era de ese grupo de los 24, pues del octavo grupo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, que eran unos creyentes impecables, ¿no? Es decir, que no quiere decir que no hubieran pecado, pero que estaban fieles, cumpliendo al Señor y no tenían problema. ¿Cuál era el problema? Que no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Lo de edad avanzada es relativo, porque los sacerdotes estaban ministrando como sacerdotes hasta los 50 años, porque tenían que hacer esos desplazamientos, en aquel tiempo no, entonces hasta los 50 años. O sea que el tiempo de ministrar como sacerdote eran como unos 20 años, 20 y tantos, y porque la gente no vivía tantos años como vivimos ahora. Pero sin embargo a los 50 años ya se consideraban que eran mayores. Es verdad que a los 50 años, sobre todo las mujeres ya no están en edad de poder tener hijos habitualmente, y él se consideraba también de edad avanzada, ¿no? Es decir, como dice, creo que es Eclesiastés, bienaventurados los proverbios, los hijos habidos en la juventud, ¿no? Siempre es mejor los hijos en la juventud, porque ya con los nietos nos hacen correr bastante, pero hay una ventaja: cuando llega la noche se van a su casa. Si no vives con los nietos, si vives con los nietos, pero si te dejan los nietos un día, cuando llega la noche se van, pero los hijos se quedan, ¿no? Entonces tienes que seguir día y noche, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor. Aunque ellos se consideraban de edad avanzada, no es que fueran excesivamente viejos, ¿eh? Zacarías no tenía 50 años, pero seguramente que estaba ya en esa edad. En Malaquías 3.1 había anunciado lo que a continuación le ocurrió a Zacarías en el templo de Jerusalén, pero esto pasó 400 años antes. 400 años en los cuales no había habido ningún profeta en Israel. Nunca había pasado tanto tiempo Israel sin profeta, pero desde Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, desde Malaquías no había ocurrido nada
de que ningún profeta hablara en Jerusalén. Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías está anunciando que va a venir alguien al templo, va a venir un ángel al templo, pero han pasado 400 años. Eso quiere decir que nadie de los que escuchó eso decir a Malaquías lo sabía. Sí es verdad que todos los años se leía todo el Antiguo Testamento en las sinagogas, y se estudiaba y se leía, pero claro, cuando pasan los años y esto no va cumpliendo, la gente nos olvidamos a veces de lo que el Señor ha dicho. Se iba a iniciar el cumplimiento de la promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hasta el Nuevo Testamento, la revelación solo era para los judíos. Y aquí es donde va a empezar el anuncio para todas las naciones, preparar el camino del Señor. En el versículo 8 dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Un sacerdote quemaba incienso diario, otro cambiaba los panes cada sábado, otro estaba encargado del fuego del altar, pero todo eso era por turnos, se hacían sorteos. Como es fácil de entender, entrar a ofrecer el altar del incienso solo podían hacerlo 7 sacerdotes, porque era uno por día. Por lo tanto, la mayoría de sacerdotes que iban 2 veces al año y que iban solo unos 20 años, nunca les tocaba. Sí les tocaba a lo mejor ofrecer sacrificios, pero entrar en el lugar santo ya no todos lo hacían, porque echaban suertes a ver quién le va a tocar. A los que ya les había tocado no entraban en ese tipo de sorteo, de tal manera que de esa forma se guiaban para buscar quién Dios dirigía. Entonces, cuando se echaba turno, en esta ocasión el turno al que pertenecía Zacarías le tocó a él en suerte quemar el incienso, el más honroso de todos los servicios, y que se hacía una vez por la mañana y otra vez por la tarde, pero no por el mismo sacerdote. Mirad, en Éxodo, capítulo 30, claro, todo esto tiene referencia a cuando estaba Israel en el desierto. En Éxodo, capítulo 30, versículos 7 y 8. Dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Es decir, el Señor dice cómo tienen que hacerlo, de qué manera y con qué tipo. Sabéis que el incienso es algo muy común en las religiones orientales, ¿no? Cuando uno entra en algunas tiendas de chinos, a veces están quemando incienso, ¿no? Porque eso es habitual. O aquí no hay muchas tiendas hindúes, pero si entramos en un sitio donde hay tiendas hindúes, también suelen quemar incienso. El incienso forma parte, es una manera de expresar algo que se eleva hacia el cielo, que es el humo, y es una manera de simbolizar las oraciones, ¿no? Zacarías tuvo la fortuna, diríamos entre comillas, pero tuvo la dirección del Señor para que le tocara ese turno, ese día, ¿no? En Lucas 1:10 dice que se tocaba una campanita y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Se tocaba una campanita, entonces el pueblo sabía que separaba los sacrificios. Era el tiempo de la oración. Si recordáis, en Hechos 3, cuando Pedro y Juan van al templo, van a la hora de la oración.
Era una hora que muchos iban para poder orar, para poder agradecer al Señor, para poder pedir al Señor al templo. Y los discípulos, aunque ya Jesús había ascendido, el inicio de la iglesia cristiana es la iglesia judía, porque en el fondo Pedro y Juan no se consideraban cristianos, nadie se consideraba cristianos, ellos eran seguidores de Jesucristo, pero estaban siguiendo las normas del Antiguo Testamento. Poco a poco el Señor les hizo ver que el templo iba a ser destruido, pero ellos de momento seguían yendo al templo a la hora de la oración. Bueno, se tocaba una campanita y entraba a ofrecer sacrificio, que al quemarse el humo era imagen de las oraciones. Ahí está el lugar santísimo, se entraba ahí y al fondo estaba el altar del incienso, ¿no? A la derecha del altar del incienso, dice, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Una cosa es que nosotros queramos tener una visión del Señor y otra cosa es que se nos aparezca un ángel cuando estamos solos. Porque dentro del templo no había nadie, no podía entrar nadie. Solo entraba el sacerdote en ese momento, un rato por la mañana, otro rato por la tarde. Por lo tanto, lo último que esperaba Zacarías es ver a alguien allí en el templo, ¿no? Y cuando no esperamos ver a alguien, aunque sea en nuestra casa, si alguien entra de donde estamos, todos nos sobresaltamos, ¿no? Y Zacarías pues se sobresaltó, se asustó. En Hebreos 1:14 dice que el ministerio de los ángeles es ser espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Claro, los ángeles no son con vestiduras blancas ni con alas. Los ángeles toman el aspecto humano. Cuando leemos en Génesis aquellos 3 visitantes que aparecieron en la tienda donde estaba Abraham, eran 3 personas, él vio 3 visitantes que venían y él los paró. Los ángeles no toman una apariencia angelical, sino toman una apariencia humana para poder transmitir el mensaje que Dios les ha enviado. Por lo tanto, Zacarías pues se asustó y se sorprendió, ¿no? Hay quien dice que siempre hay ángeles guardando y vigilando a nosotros, ¿no? Como le dijo Satanás a Jesús, te puedes tirar porque habrá miles de ángeles que te guardarán para que tu pie no tropiece. Los ángeles están, el Señor está protegiéndonos por los ángeles, pues probablemente sí, pero una cosa es que estén y otra cosa es que los veamos. Sí que a veces en la vida nos habrán pasado cosas y habrá aparecido una persona en un momento que teníamos un apuro, en una situación difícil, y una persona que aparece en nuestras vidas nos da una pauta, un consejo, un camino, y luego nunca más lo volvemos a ver. ¿Es eso un ángel? ¿Es eso un consejo sabio? Bueno, pues cada uno que haga experiencia y que recuerde en su vida cuando en un momento determinado, en un momento de apuro, en un momento de agobio, a lo mejor alguien ha venido y te ha dicho, tira por allí, o haz esto, o coge aquello, o llama a tal sitio. Y luego no has visto más a esa persona, ni sabes quién es. Bueno, yo no quiero decir que eso sea, pero yo creo que de esas cosas ocurren y siguen ocurriendo hoy en día. Juan el Bautista, Zacarías estaba ahí, se asustó, se turbó, como le pasó a Moisés ante la zarza ardiendo, o a Daniel cuando estaba junto al río, en Daniel 10, 5-8, y muchas veces aparecieron ángeles en el Antiguo Testamento, muchas veces. A Daniel, a Manoa y su mujer, los padres de Sansón, a Gedeón, es decir, muchísimas veces a Abraham, los que fueron a sacar a Lot de Sodoma y de Gomorra, muchas veces han aparecido ángeles.
Y en Lucas 1, 13, 17 habla del mensaje que el ángel le dice a Zacarías. Tu oración ha sido oída, ¿eh? Tu mujer se quedará embarazada, el hijo que tendrás se llamará Juan, tendrás gozo, alegría tú y muchos, será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Aún no ha venido Pentecostés, pero el ángel está diciendo cosas que algunas cosas son extrañas incluso para Juan el Bautista, para el padre de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra. Eso era una condición de ser nazareo. El ser nazareo en el Antiguo Testamento es que no se cortaban el cabello, por ejemplo, es el caso de Sansón, o que no bebían vino ni sidra. Hará que muchos se conviertan al Señor, se arrepientan, y Dios irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, esto es un resumen de las 8 cosas importantes que el ángel le dice a Zacarías. Tu oración ha sido oída, lo primero. Porque ¿qué estaba haciendo Zacarías? Ofreciendo el altar del incienso, la hora de la oración. ¿Cuántas veces habría orado Zacarías para que su mujer tuviera un hijo? A lo mejor ahora ya no estaba orando por eso, pero ahora era el tiempo del Señor. Y el Señor dice, tu oración ha sido oída y ahora se va a cumplir. Y entonces le da toda una serie de indicaciones, algunas extrañas, como tu hijo se llamará Johanán, y lo normal era que se hubiera llamado Zacarías, como veremos luego cuando vayamos, pero sin embargo es así, habrá gozo, alegría, será grande de Dios y hará que muchos se conviertan y Dios irá delante de él. Bueno, cualquiera de nosotros haría, pero Zacarías estaba diciendo, a ver, estoy despierto, estoy soñando, me lo están contando. ¿Por qué? Porque a veces oramos al Señor y nosotros nos olvidamos, pero el Señor nos olvida de las cosas que oramos y el Señor siempre está ahí. Tu oración ha sido oída. Dios había oído la oración desde que eran recién casados, porque era lo normal, recién casados, que orasen. Una señal de bendición en el pueblo judío era tener hijos. Y no tener hijos, pues siempre llevaba al tema de si es que había algo mal, algo habrán hecho mal, estos en algún pecado estarán, hemos leído que eran justos e irreprensibles, pero seguramente que más de uno le habría juzgado, pero Dios no. El hijo se llamará Juan. Juan quiere decir regalado, otorgado por la gracia de Dios. Es decir, para que supieran que no era un hijo porque habían tenido relaciones, porque ya habían tenido muchas relaciones y no podían, era estéril, pero era un regalo de Dios. Era una gracia que Dios era. Por eso el nombre sabemos que en los términos bíblicos, en los tiempos bíblicos, era muy significativo, ¿no? Isaac quiere decir risa. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron Abraham y Sara cuando el ángel les dijo vais a tener un hijo, se rieron. Pero Abraham y Sara tenían 99 y 90 años, eran mucho más mayores que Zacarías, pero como se rieron, el hijo se llamó Risa, Isaac. Nosotros no le pondríamos risa a un hijo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Bueno, mis padres me pusieron a mí como me pusieron y es lo que hay. Tendrás gozo y alegría. ¿Qué mayor gozo para un judío que su hijo iba a preparar la llegada al Mesías? Es decir, si algo estaban esperando los judíos era el Mesías. Es verdad que no al Mesías que vino en Jesús, pero sí al Mesías. Luego Juan el Bautista sí lo entendió, aunque Juan el Bautista también tuvo sus dudas y sus grandes cosas. Será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el que sea menor en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, esto es un versículo un poco contradictorio. ¿Qué quiere decir? Que de los nacidos de mujer, ¿quién es el más grande? Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Lo entendemos
¿O nos hemos hecho un lío? ¿Eh? ¿Un lío? Está bien. Lo pone en la Biblia, tiene que estar bien. No vale decir, pero cuando vayamos a la Biblia tenemos que hacerle preguntas. Es decir, de los nacidos de mujer, nadie ha tenido un privilegio más grande que Juan el Bautista. El que anunció el nacimiento del Mesías, el que anunció que venía el Mesías, el que pudo bautizar al Mesías. ¿Qué es lo que no ha visto Juan el Bautista? El reino de los cielos ha llegado. Cuando viene el reino de los cielos es cuando Jesús inicia su ministerio. Y cuando Jesús inicia su ministerio, Juan el Bautista lo meten en la cárcel y lo matan. Entonces, hasta entonces, todo lo que se sabía en el Antiguo Testamento era una sombra de iremos al seno de Abraham, estaremos con nuestro padre Abraham. Pero Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya no estamos buscando el seno de Abraham, ya no estamos buscando el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces, el más pequeño del reino de los cielos ha tenido una experiencia mayor que Juan el Bautista porque ha tenido la seguridad que un día estará con Jesús en el cielo. Porque hasta que Jesús no vino, murió y resucitó, nosotros no teníamos la posibilidad de ir al cielo. Eso es por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Por lo tanto, esa certeza, que es mayor que estar en el seno de Abraham, para los judíos el estar en el seno de Abraham era como estar en un lugar hermoso, precioso, con Abraham, pero para nosotros lo hermoso es estar en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios. Nuestra esperanza es mucho más gloriosa. Por eso Jesús dice que de los nacidos de mujer, en cuanto a la carne, Juan ha tenido el ministerio más glorioso, pero cualquiera que se arrepiente de sus pecados tiene una esperanza más gloriosa que la que tuvo Juan. Aunque al final tendremos todo la misma, pero Juan no sabía lo que todo se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento no estaba revelado, Jesús no había vivido. Por lo tanto, Jesús no había muerto por nuestros pecados. No beberá vino ni sidra, toda su vida estaría bajo el voto de Nazareo, esto está en Números 6:20, como Sansón. El vino era el jugo de uva fermentada y Dios con Dios y Dios sabio y necesario restringir a los nazareos prohibiéndole su uso. Esas señales permitirían que los judíos reconocieran a un varón y lo escucharan con reverencia. Es decir, el voto de Nazareo te daba una personalidad delante del pueblo de Israel, ¿no? Y era una forma, por eso la gente acudía tanto a Juan el Bautista. Primero, porque Juan el Bautista tenía derecho a haber sido sacerdote. Parece ser que él renunció porque él se fue a predicar al templo, pero era de la descendencia de los sacerdotes. Podía haber ido como su padre, pero él no, pero sí que, y la gente sabía que era de la tribu de Leví y que era de la familia de Aarón, pero sin embargo, él prefirió ir a anunciar el mensaje que había dicho Malaquías, el camino del Señor. Hará que muchos se conviertan al Señor, se arrepientan. Dice que Mateo 3, 5, 6, salían a él toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Algo que ya estaba en el Antiguo Testamento era el bautismo de arrepentimiento, el bautismo para pedir perdón por los pecados. El agua simbolizaba, igual que nos limpia exteriormente, el arrepentimiento nos limpia interiormente, ¿no? Entonces, el bautismo era una señal de arrepentimiento. Claro, eso nos lleva a ¿por qué se tuvo que bautizar Jesús si Jesús no había pecado? Bueno, porque Jesús quiso ser igual a nosotros en todo, y entonces, aunque él no tenía por qué, él se bautizó para ser ejemplo en todo. Y Dios irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Malaquías 4, 5, 6 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová.
Los judíos siempre han pensado que Elías va a volver. De hecho, y un poco por este pasaje de Malaquías, como digo, Malaquías 400 años antes, decía, os envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. Hoy en día los judíos cuando celebran la Pascua siempre ponen una silla de más en la mesa. Y si tú preguntas, o los niños tienen que preguntar, ¿y esta silla, si somos 10, por qué hay 11 sillas? Dice, por si viene el profeta Elías. Por si viene el profeta Elías. Como sabéis, el profeta Elías ascendió al cielo sin pasar por la muerte. Por tanto, pero realmente el Señor estaba dando un mensaje espiritual. Muchos preguntaron si Juan el Bautista era Elías, que el Señor lo había vuelto a enviar. Y este es uno de los pasajes que da pie a los que se llaman espiritistas o reencarnaciones cristianas, ¿no? Como que Elías se reencarnó en Juan el Bautista. No, Elías era un hombre ya mayor y Dios no le hizo nacer otra vez de una mujer y esas cosas. Pero sí que en el mismo espíritu de Elías, en la misma forma de Elías, porque el mensaje de Elías por muchos años fue en el desierto, porque Elías tuvo que estar escondido para que Acab y Jezabel no esto, y en el poder de Elías sí que Juan el Bautista sí que tuvo su ministerio en ese poder, pero no tanto que fuera Elías, porque eso no hay ningún texto. Por eso Jesús, cuando le preguntan, dice, sí, Elías ya vino y la gente lo rechazó. En Lucas 1:18, porque todo esto es lo que ha dicho el ángel, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, ahí vienen las dudas. Está en el templo, está ministrando al Señor. Como sacerdote, tendría que haber interpretado que eso se lo estaba diciendo alguien de parte de Dios. ¿Por dónde había entrado ese hombre? No había entrado por la puerta, porque si hubiera entrado por la puerta, él hubiera notado que las cortinas, que era una cortina que se abría, él se lo encontró ahí a su derecha, pero no supo discernir, no supo distinguir. Y entonces dice, yo soy viejo, mi mujer está avanzada, pero este hombre sabía lo que había pasado con Sara, con Rebeca, con Raquel, con Ana, con Manoa, mujeres que vivieron el milagro de quedarse embarazada siendo estéril. Y como sacerdote, seguramente sabía el Antiguo Testamento de memoria. No es que solo lo supiera, lo sabía muy bien, lo enseñaba, y lo enseñaba porque lo tenía memorizado. Pero sin embargo, ¿qué hace? Dudar. ¿Cómo será esto? ¿Cómo puede ser? Si yo ya soy mayor, Abraham tenía 99, y Jacob también tenía muchos años, y ya muchos hijos, y Raquel le decía, ora por mí, y Jacob se enfadaba, y decía, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada, si Dios no hace. Es decir, tenía argumentos, pero sin embargo dudó. Y dudar de que Dios va a hacer lo que ha prometido es uno de los pecados más graves del creyente. Hebreos 3:19, cuando nos dice por qué no entraron muchos israelitas en la tierra prometida, fue por causa de su incredulidad. La duda o la falta de fe en lo que Dios dice es lo que impide que haremos. Israel estuvo 40 años en el desierto por dudar del poder de Dios. Abraham, ante una promesa igual, creyó y le fue contado por justicia. Pero Zacarías no podía creer, no era superior a sus fuerzas. Y mira que le había dado el pasaje de Malaquías, el ángel, y que le había anunciado todo lo que tenía que ser. Ante la duda de Zacarías, el ángel le dice quién es. Dice, yo soy Gabriel, varón de Dios, estoy siempre delante de Dios y he venido a darte el Evangelio. Porque, ¿qué significa Evangelio?
buenas noticias. ¿Eh? Entonces, fijaros que dice, y a darte este evangelio, estas buenas nuevas. Dice, yo soy Gabriel. Sabéis que mucha gente dice que Gabriel es un arcángel, ¿verdad? Pero aquí dice que Gabriel es un ángel. El único arcángel que menciona la Biblia es Miguel. Gabriel es un ángel que el Señor envía tanto aquí como a María. Entonces, he venido a darte este evangelio. Entonces le dice el versículo 20, y ahora quedarás mudo, en silencio. La palabra original también puede traducirse como sordo, porque al principio Zacarías no quedó, la palabra de Dios quedaría sordo mudo. Sabéis que se dice que muchos de las personas que son mudas en realidad podrían hablar, pero como son sordas, y lo que aprendemos cuando somos niños, aprendemos a oír las palabras y nos dicen silla, columna, mesa, y oímos y vamos identificando y aprendemos a hablar porque oímos. Si no oímos, nunca aprendemos a hablar, ¿no? Entonces seguramente que Zacarías se quedó sordo y mudo, porque no creyó. Se quedaría sin poder hablar hasta el día en que suceden estas cosas. No fue hasta 8 días después del nacimiento de Juan que a Zacarías se le levantó el castigo por su incredulidad y se le restauró el habla. La sentencia era clara y específica, por cuanto no has creído a mi palabra, no has dado crédito a mis palabras. Pero notemos la misericordia de Dios, no lo dice te vas a quedar mudo, ¿no? Sino por un tiempo, ¿no? El ángel dice, si tú cumples todo lo que yo te he dicho, pues cuando lo hayas cumplido, y de las cosas que dijo el ángel, la que iba a pasar más tarde era el ponerle nombre al hijo, ¿verdad? Porque que la mujer se quedara embarazada va a pasar antes, que el hijo nacería iba a pasar antes, y sin embargo, a los 8 días del nacer un niño era cuando se circuncidaba y se le ponía nombre, porque se entendía que, claro, la mortandad infantil era mucho más grande y hasta entonces no se le consideraba que ya estaba arraigado en la vida, ¿no? Entonces, como veremos luego, pues ahí es donde suele ser. ¿Qué estaba pasando? Versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Claro, ofrecer el incienso pues iba en un recipiente, en un cuenco, y el sacerdote iba, hacía unas oraciones más o menos sencillas, echaba el incienso, la gente a veces podía ver el humo, si no, pues no lo veía, depende de cómo estuviera, y 1 minuto, 2 minutos después salía y daba la bendición sacerdotal, que es la de Números 6, 23 y 26. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, daba la bendición. Entonces la gente estaba ahí extrañándose y decía, que me está tardando un poco, porque queramos que no, esta conversación, pues pasaron unos minutos más de lo normal, entre el sobresalto, la conversación, la respuesta de Zacarías, el aviso del ángel, y Zacarías entonces salió y la gente, ya digo, estaba esperando que dijera lo de Números 6, 23 a 26, pero sin embargo estaba mudo, ¿no? Entonces no podía hablarles. Se da cuenta que Zacarías ha visto una visión, razón por la cual entienden lo de su demora, y estaba asustado porque estaba mudo. Y imaginaros a alguien que tiene un problema tan grave, no puede dar la bendición. La gente estaba allí precisamente para escuchar esto de Números 6, 23, 27, que sigue siendo una oración extraordinaria, una manera muy hermosa de bendecir. Y como era natural, la bendición sacerdotal era la que Dios le había dicho a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti,
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es decir, una bendición que daban siempre. Se fueron sin la bendición, o por lo menos sin oír la bendición del sacerdote, ¿no? La gente tuvo que marcharse y con un run run, que diríamos hoy en día, ¿no? Seguramente él le estaba explicando algo. Hoy en día sería muy fácil, ¿no? Porque hoy en día todos sabemos que si alguien te hace una seña así, pues está diciendo, pero es que Jesús no había muerto en la cruz todavía, la señal de la cruz no existía, entonces solo estaba la bendición del Señor, levantaban las manos y bendecían, pero levantar las manos no era. Entonces era una situación complicada, conflictiva, y aquel les diría, pues me he quedado mudo, ¿no? Con lo cual no sabía si había sido una bendición de Dios, había sido un castigo de Dios, pero realmente esto era importante. Por 400 años no había habido profecía nueva. Y ahora Zacarías, representando el sacerdocio levítico, se queda mudo. Se queda mudo. Como una señal de que los tiempos iban a cambiar. Los tiempos levíticos iban a cambiar, ¿no? Y Lucas 1:23 sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, es decir, al sábado siguiente, durante esos días los sacerdotes no iban a sus casas, sino que permanecían de continuo en el templo. Pero al cabo de la semana sí podían regresar a sus casas. Sin embargo, en el caso de Zacarías, el sacerdote no podía irse a casa de inmediato antes que se cumplieran los días de su servicio, porque aunque había visto al ángel, no le daba permiso. Es decir, él no pudo salir corriendo y decir, bueno, pues voy corriendo a contarle a Elisabet lo que ha pasado y estas cosas. No, tuvo que esperar allí. Y después de estos días es cuando concibió Elisabet. Creo que lo conté en un mensaje hace poco. Una de las cosas que hacían los sacerdotes era vigilar el fuego del altar, ¿no? Y a veces, pues, a la madrugada, pues les vencía el sueño, ¿no? Entonces, a veces el sumo sacerdote daba un paseo por el templo, para ver si los sacerdotes estaban despiertos o no vigilando el fuego, para que no, y si lo veía durmiendo, pues él mismo ponía unos leños en el fuego, pero con unas palas, que eran las que se usaban para sacar, cogía ascuas del altar. Y las vestiduras de los sacerdotes, sabéis que eran finas, eran normalmente de lino. Y entonces el sacerdote estaba allí en un rincón, bien dormido y esas cosas, y le acercaba las ascuas de fuego, poco a poco, esto las acercaba a sus vestiduras, ¿no? Y llegaba un momento que al principio el sacerdote notaba el calorcito y decía, uy, qué bien, ahora sí que estoy a gusto, ¿no? Pero el sumo sacerdote iba acercando más las ascuas y entonces prendían las vestiduras del sacerdote. Y entonces salía corriendo y de ahí viene la expresión salía como ladrón en la noche. Porque salían corriendo porque tenían que apagar el fuego porque si no se hubieran quemado, ¿no? Entonces, referente a que no tenemos que dormirnos en las cosas del Señor porque el Señor viene como ladrón en la noche, quiere decir que vendrá y nos sorprenda como el sacerdote sorprendía a los que estaban dormidos, ¿no? Bueno, la semana que viene pues seguiremos viendo el nacimiento de Juan el Bautista, e iremos viendo, bueno, lo siguiente que viene es el anuncio del nacimiento de Jesús, que tuvo cosas parecidas, pero tuvo cosas muy distintas, ¿no? Y cómo la misma cosa podemos responder de una manera y de otra. Veremos cómo respondió María, ya hemos visto cómo respondió Zacarías, un hombre muy preparado, un sacerdote, un ministerio del Señor, y sin embargo respondió mal porque no creyó, ¿no? Y ese fue un grave problema. De todas formas, aunque nosotros a veces no respondemos bien, Dios tiene misericordia de nosotros.